del momento, de la coyuntura de la institución educativa, ¿no? Entonces, es como tomarle el pulso a la institución educativa y reconocer cuáles son sus problemas, ¿no? Cuáles podrían ser sus enfermedades, si es posible decir, ¿no? Es como fundamentalmente auscultar, si cuando uno como va al médico, ¿no es cierto?, se utiliza una serie también de instrumentos y también de técnicas para él también generar este mismo procedimiento. Entonces, en el colegio, de alguna forma también se usa lo mismo, pero que solo vamos a utilizar esencialmente algunos instrumentos que están diseñados para la investigación con fundamentalmente la perspectiva que estamos un poco queriendo nosotros en este momento analizar desde esta perspectiva. Entonces, ese es el propósito de este documento que estamos un poco analizando con ustedes. Entonces, en el PI necesitamos recoger fundamentalmente información de tres cosas que son importantes, ¿ya? Uno, los resultados de gestión. ¿Ya? El otro, las condiciones del funcionamiento de la institución educativa. Y la otra, las características del entorno de la institución educativa. Y probablemente por acá hay algunas palabritas que para muchos de ustedes deben ser desconocidos, porque aún todavía no son directores, ¿no? Que son esta palabra como resultado de la gestión. ¿De dónde proviene esta palabra? Ya, el Estado peruano, a través del Ministerio de Educación, cada año actualiza algunas normas técnicas, ¿ya? Y esas normas técnicas, por ejemplo, ya desde hace 3 o 4 años atrás, contiene unos compromisos de gestión. Son 5 los compromisos de gestión que se ha determinado en la mirada de la planificación por resultados, de la que hemos hablado en la primera sesión, ¿no? Que se ha diseñado y en la cual nosotros debemos lograr algunos resultados en el campo educativo. Entonces, dentro de esos compromisos de gestión, ya hay, fundamentalmente está orientado a lo que el colegio debe planificar y lograr dentro de los propósitos que se plantean. Entonces, ahí está justamente los compromisos de gestión 1 y 2, ¿ya? El compromiso de gestión 3, 4 y 5, y los compromisos de gestión 3 y 4. ¿A qué se refiere el compromiso de gestión 1 y 2? Lo vamos a ver justamente cuando veamos los resultados de gestión, ¿ya? La segunda tiene que ver con las condiciones de funcionamiento, que tienen que ver, por ejemplo, con las condiciones internas que tiene el colegio, ¿ya? De tal forma también las otras que van en torno a la institución educativa. Entonces, tenemos que segmentar el colegio en 3 grandes niveles, ¿no? Los resultados de gestión, las condiciones de funcionamiento, donde está, por ejemplo, el clima institucional, y el tercer compromiso que tiene que ver con los entornos, es decir, las demandas de los padres de familia y cómo éstas tienen que visualizarse. Muy bien, entonces vayamos muy rápidamente a verificar cómo vamos a ir haciendo y qué es lo que vamos a mirar en cada una de las etapas. El primero que tenemos que ver es los resultados, ¿no? ¿Se acuerdan de ese cuadrito donde decíamos, para ese tipo de planificación lo importante es asegurar el resultado, ¿no? Esa es la razón de ser. El presupuesto se genera en función de resultados. ¿Cuáles son los presupuestos que se manejan en el sector de educación? Por ejemplo, la remuneración de los profesores, ¿no? La compra de los materiales educativos que hace el colegio, la inversión que se hace en la infraestructura, etcétera, ¿no? Todos los gastos que se hacen están orientados a obtener resultados en la institución educativa y lo que tengo que asegurar exactamente son esos resultados. Y eso tiene que ver con una relación directa con los compromisos de gestión 1 y 2. La segunda está orientado al tema de las fortalezas y las debilidades de la institución educativa, ¿no? ¿Qué fortalezas? Y para eso vamos a utilizar la técnica del FODA esta noche. Y la tercera tiene que ver con las oportunidades y las amenazas del entorno de la institución educativa. Como ustedes pueden visualizar rápidamente, el segundo paso y el tercer paso está esencialmente diseñado sobre esta técnica que se llama análisis FODA. Ya, esa la vamos a un poquito profundizar casi al final de la sesión del día de hoy. Entraremos al primer componente que tiene que ver con el compromiso de los resultados 1 y 2, ¿no? Donde vamos a recoger información referente a esta necesidad. Entonces, en esta primera etapa se hace un recojo y análisis de la información de tipo cuantitativa. Hay 2 tipos de investigación que se pueden generar, uno que se llaman cuantitativas y otras que se llaman cualitativas. Las cuantitativas tienen que ver con rasgos observables visibles.
¿no? Que es un producto de alguna forma de conteo, de alguna forma de evaluación. En este caso, aquí esencialmente lo que nos interesa, por ejemplo, ya son los resultados que obtienen los estudiantes de las notas que se generan. Ya todos los colegios tienen un instrumento que se llama SICRECE, esa es la fuente, y al mismo tiempo también las actas de evaluación que tiene el colegio. Utilizando las actas de evaluación que tienen los colegios y esta fuente que se llama SICRECE, que es un sistema donde se observa las evaluaciones que se hacen de la prueba ES y otras características, ¿no? Entonces, dentro de eso, ¿qué es lo que yo tengo que recoger información? Tengo que hacerme una pregunta central y casi en todos los, más adelante cuando veamos diseñar los instrumentos, tenemos que partir de una variable o un indicador. ¿Ya? Y la variable o un indicador es aquello que yo deseo observar. Por ejemplo, cuando el médico dice, ¿no es cierto? Yo quiero observar si tienes todas las condiciones básicas o todos los síntomas generales, ¿no? Y a partir de ahí empieza a aproximar y dice, a ver, quiero observar en este caso si de repente está una buena parte de los dolores en la cabeza. Entonces, habrá un especialista que mide solamente la cabeza, ¿no? O de repente incluso la faringe, etcétera. El cuerpo es tan complejo, ¿no es cierto?, si cada uno se especializa en una de las partes. Pero primero se hace especie de un diagnóstico general y de ahí detallas dónde vas a hacer el diagnóstico fundamental. Igual en una institución educativa, ¿no? En esta oportunidad, pues se ha determinado que la variable que vamos a investigar es resultados de aprendizaje. El colegio grande, ¿no? Tiene un montón de componentes, pero que solamente en este componente vamos a hacer el diagnóstico de los resultados. Entonces ahí vamos a preguntarnos cuáles son las fortalezas y las debilidades de qué, de resultados de evaluación conducidas por docente en los estudiantes. ¿Ya? Esto está en las actas de evaluación, los informes de progreso que los docentes reportan al fin de año. Yo voy a prestarme la base de datos de un colegio sobre la que vamos a hacer un diagnóstico, donde ustedes más o menos van a ver qué información se tiene, y esto lo voy a presentar el día jueves, ¿ya? Respecto a las actas de evaluación. Entonces ahí vamos a ver cómo están los resultados de las evaluaciones conducidas por los colegios y cómo. O sea, hay todo un pequeño software y ahí ese software ya está automáticamente sale esa información. De igual forma también tengo que mirar los resultados de los estudiantes en torno a las evaluaciones estandarizadas. A nivel de la educación se toma en este momento más o menos dos tipos de evaluación, ¿no? Las pruebas S y también en algunos sitios se están aplicando pruebas estandarizadas que son adecuadamente validadas, pero la más universal y la más común es la prueba S. Entonces, ¿qué vamos a verificar esencialmente y observar en estos resultados? Por ejemplo, si ha habido incrementos o decrementos en las calificaciones alcanzadas por los estudiantes según las secciones en los ciclos y los niveles y los turnos en este último año anterior. De igual forma, ¿no es cierto? Si ha habido incremento o decremento según la institución educativa alcanzada por los estudiantes y satisfactoria o inicio. De igual forma, la relación de las características de los estudiantes por edad, por género, etcétera. Entonces, vamos a hacer un diagnóstico respecto a estos elementos. Entonces, solamente es, a partir de ahí vamos a un poco extraer la información que nos permita. Entonces, lo que me interesa acá es observar el diagnóstico de los resultados de gestión. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, le interrumpen nomás, no hay ningún problema para ir aclarando, porque es mejor aclarar en el momento oportuno a quedarnos con la duda posterior, porque esta información luego ustedes van a tener que presentarme un diagnóstico más adelante como producto de esta primera unidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un recogido y análisis de la información cuantitativa de estas dos variables, ¿no? En el que de alguna forma vamos a utilizar este cuadrito, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas y logros de los aspectos críticos en cuanto a, ¿no? Primer caso de los resultados que el profesor hace en las distintas áreas, ¿no? En matemática, en comunicación, cuántos alumnos aprueban, cuántos alumnos desaprueban, cuáles son las notas, más o menos. De igual forma también las fortalezas y logros respecto a las pruebas estandarizadas como tal, ¿no? Entonces vamos a medir fundamentalmente la evolución del número de estudiantes matriculados y trasladados y retirados también en esa perspectiva, ¿no?
que podemos identificar incrementos, decrementos. Incremento es cuánto ha incrementado en estos últimos 2 años o último año, o cuánto ha decrementado o ha disminuido, ¿no? Entonces, esas cosas las vamos a ir extrayendo de estos dos instrumentos y de estos dos compromisos que les estoy planteando. Muy bien, entonces, la primera etapa es para poder hacer la mirada, ¿no es cierto?, de los compromisos uno y 2 de la gestión, los compromisos de gestión, y esencialmente lo que vamos a es observar esos tres criterios. El segundo momento tiene que ver con el diagnóstico de las condiciones del funcionamiento de la institución educativa. ¿Ya? Las otras eran directamente orientadas a los resultados, ¿no? Tienes ahí los resultados que el colegio va a tener que generar a lo largo de todo un año. Mientras que las condiciones tienen que ver con aquellos factores que va a permitir que ese resultado sea la más adecuada. Y en el colegio esas están ya determinadas, esas condiciones. Antes esas condiciones eran bastante sueltas, ahora están precisadas. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver, por ejemplo, con la calendarización y la gestión de las condiciones operativas. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Con la cantidad de horas que se tiene que lograr a lo largo de todo el año, ¿no? Para poder lograr estos resultados. Este año, por ejemplo, ya es un año perdido, ¿no? No se va a lograr, por ejemplo, las horas calendarizadas, o las horas efectivas, porque ya pues si a estas alturas, después de 1 o 2 meses, este año ya no se va a poder diagnosticar ahí, de hecho, qué resultado va a salir. Pero si fuese un año normal, ¿no es cierto? Los colegios tienen que contar una cantidad de horas, tienen que lograr, de igual forma también esas tienen que recuperarse porque esos tienen una relación directa con el logro de los aprendizajes. Este año, por ejemplo, de hecho que no se va a aplicar la prueba S. Ahora, las evaluaciones que se van a hacer tampoco van a tener en el colegio y en la escuela, no necesariamente la rigurosidad que se tiene cuando es en una etapa presencial, ¿no? Entonces, de hecho, que ahí probablemente puede generarse un pequeño sesgo. ¿Ya? Entonces, vayamos formulando un par de preguntas respecto a esto. Yo tengo acá una llamada importante, respondo la llamada, inmediatamente nos incorporamos a la sesión. Aló. Sí, vale. No entendí yo la primera parte. Chicos, para que puedan entender un poco mejor al profe, tienen que descargarse. Hay un archivo, está en internet que dice compromisos de gestión escolar y ahí te especifica más o menos qué son. Y de acuerdo a eso vas a entenderle un poco mejor al profe. ¿Y lo podrías pasar por el grupo de WhatsApp? El link de internet lo voy a pasar. Ya, por Ya, favor. Sí, pero de todos solo hay que decirle que esa primera parte lo vuelva a resumir un poquito, porque Ok, todo es tampoco lo nuevo entendió muy bien. y hay muchos problemas. Y eso que estoy tratando de entender, de verdad, es el único curso que estoy tratando de entender y no entiendo nada. no, es Exacto. que, Yo no entendí al menos la primera parte, no sé. claro, Claro, es como un diagnóstico médico, o sea, hay que ver la situación según los resultados en la que está la institución educativa. Creo, ¿no? no, es que, claro, o sea, cada institución tiene objetivos que alcanzar hasta el final del año y se han planteado 5 compromisos. Entonces, de acuerdo a esos 5 compromisos, se hacen los diagnósticos que está explicando el profesor. Por eso, si te das cuenta en las diapositivas, todo se basa en los compromisos de gestión educativa. Por eso, lean el archivo que les he pasado. O sea, está bien. Sí, y él ha sesgado la parte de los compromisos. Ay, ay, ay. Ujú. Abajo está todos los A ver. compromisos. Está interesante el link.
¿Aló, me escuchan? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Tienen alguna dificultad? ¿Se está entendiéndose o no? No, ninguno. ¿Ninguna? Ya, por ahí probablemente exista todavía algunas dificultades en torno a los compromisos de gestión. ¿Ya? Esa la vamos a verificar más Profesor, adelante. Sí, 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 le escucho. ¿podría volver a repetir? Los compromisos de gestión. A ver, muchachos, pregunten con confianza, no se compliquen, porque si no, es mejor preguntar ahora que estamos un poco abordando para ir avanzando con calma, porque tampoco no es necesario correr y correr. A mí me gustaría que todos vayamos asimilando de tal forma que podamos tener la comprensión total de los contenidos que vamos desarrollando. Sí, profesor, es que la primera parte, Profesor, por mi parte, yo no la he entendido muy bien. O sea, he entendido ciertas partes, pero hay partes que me han quedado duda. Y hay otro compañero que tampoco ha entendido y una compañera que recién acaba de entrar porque aún no tenía luz. Así que yo propongo que tal vez pueda dar un breve resumen de esa primera parte para que podamos entender un poco mejor. también de la segunda, por favor. O sea, Ok, todo. profesor, disculpe, en la página de UTIC he visto que usted nos indicó que teníamos que ver una guía de la página 24 a la página 30. Así Eh, es. la he leído y la verdad que al comienzo no estaba entendiendo nada porque todo estaba en relación con esos compromisos de gestión escolar, entonces me ha dado la molestia de investigar de qué tratan esos compromisos y creo que leyendo y entendiendo un poco mejor sí guardan mucha relación y creo que ese es el problema por lo que mis compañeros no están entendiendo bien porque no conocen estos compromisos o tal vez no saben de qué forma se relaciona. Bueno, eso creo que es, Ajá, ¿no?, el problema principal. ya. ¿Alguna otra inquietud más? El tema es por eso que las tareas que vamos dejando, ustedes tienen que ir asumiendo con su lectura, si no vamos a tener posteriormente algunas dificultades, ¿no? Es importante haber ya revisado ese cuadrito, porque ese cuadrito está de alguna forma ya planteado lo que de alguna forma vamos a ir desarrollando, ¿no? Profesor, le pasa el A link de ver, los compromisos al WhatsApp. ya, a ver. Ya, este link sería bueno que todos lo puedan visualizar. Ahí están los compromisos de gestión, ¿no? O que de alguna forma nos va a permitir un poco visibilizar lo que de pronto estamos en este momento conversando. A ver, voy a tratar de abrir para un poco visualizar junto con ustedes. A ver, vamos a un poquito, acá es donde estamos perdiéndonos en el tema esencialmente de los compromisos de gestión. No sé si se visualiza. ¿Podemos observar, por favor, los compromisos de gestión que están ahí planteadas? Ya, ¿visualizamos? Sí se nota, profesor. Sí se ve. Sí, profesor. Sí, sí, ¿Sí? todo bien. Ya. Entonces, estos son los compromisos de gestión, ¿ya? Son 5 compromisos de gestión que el Ministerio de Educación ha planteado en el marco y en la lógica del logro de aprendizajes, ¿ya? Estos compromisos tienen que ver con los aspectos que el colegio debe ir cumpliendo progresivamente. El primer compromiso, ¿no? Tiene que ver esencialmente con el logro de los aprendizajes, ¿ya? A ver. Ya, tiene que ver con el progreso y de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Ya? Y su propósito es que los estudiantes en el colegio
puedan hacer el rendimiento de los aprendizajes, ¿no? Y esencialmente lo que tenemos que, y lo que nos interesa ahí es visibilizar, bueno, esto no despliega, ¿no? Cómo están en el resultado de las pruebas ESES y cómo están en las evaluaciones que hacen todos los años los docentes, ¿ya? Y para eso vamos a utilizar la base de datos de un sistema que tiene el Ministerio de Educación que se llama SICRECE. Eso lo voy a presentar en la próxima clase con un poquito más de calma, y esencialmente los resultados de las actas de evaluación que los docentes generan como tal. Entonces, ahí están exactamente la información de lo que es el progreso de los aprendizajes de los estudiantes. La segunda tiene que ver con el acceso y la permanencia de los estudiantes. ¿Ya? El acceso y la permanencia tiene que ver con la cantidad de estudiantes matriculados, ¿no? Cuántos matriculados han tenido y cuántos se quedan a lo largo de todo el año, ¿no? Y eso tiene que ver con retiros. Entonces, la idea es que se quede la mayor cantidad de estudiantes en la institución educativa y que al mismo tiempo renueven su matrícula. Entonces, eso es lo que hay que medir. Anteriormente nadie medía esto, de tal forma se podían retirar los estudiantes, y el hecho de que se retiren estudiantes del colegio significa que no están contentos con la calidad educativa. ¿Ya? El tercer compromiso tiene que ver con la calendarización de la gestión de la institución educativa. O sea, tiene que ver con el cumplimiento de las horas. ¿Ya? Tiene que ver con aquellas cosas que se han programado y la reprogramación de las mismas. ¿Ya? Y el quinto tiene que ver con el acompañamiento y el monitoreo docente. Todos los directores deben de acompañar a los profesores en unas horas determinadas, y al mismo tiempo de eso tienen que hacer la retroalimentación. Y el quinto compromiso tiene que ver con la gestión de la convivencia, el clima de la institución educativa. Entonces, nos estamos refiriendo a esos 5 grandes compromisos que están planteadas en este documento llamado Los Compromisos de Gestión. ¿Ya? A eso se refiere exactamente. Más adelante lo vamos a analizar con un poquito más de detenimiento. No nos compliquemos por ahora, solamente de pronto estoy queriendo hacer solamente una presentación un poco general y teórica de lo que estamos un poco trabajando. Entonces, de tal forma, en ese proceso de diagnóstico nos pide, ¿no?, recoger la información del primer componente de los resultados de gestión educativa. Entonces, en los resultados de gestión educativa, ¿no?, justamente lo que nos preocupa desde la etapa de diagnóstico es recoger la información respecto a cómo está en este momento el tema de los resultados de aprendizaje en la institución educativa, ¿no? Y los resultados tienen que ver con lo que los docentes han calificado en sus cursos y con la cantidad de evaluaciones aprobados, o cómo ha ido haciendo la eficiencia de los estudiantes, los niveles de desempeño. Entonces, ahí tenemos que recoger con esta primera pregunta de lo que es el diagnóstico de los resultados de gestión de los compromisos 1 y 2, ¿no? De igual forma, con eso tiene que ver esta segunda parte, que es el tema también de recoger los aspectos críticos de los matriculados y los estudiantes trasladados o retirados de la institución educativa. Entonces, solamente recoger información, ¿ya? Luego, el tercero tiene que ver con las condiciones del funcionamiento. Ya tenemos que un poco diagnosticar la calendarización y la gestión de las actividades que se han planificado. Y el acompañamiento, cuántos docentes han tenido acompañamiento y cómo se ha gestionado la convivencia en la institución educativa. ¿Ya? Y la tercera tiene que ver con el diagnóstico, y ahí tenemos que trabajar, por ejemplo, la calendarización de las gestiones operativas, ¿no es cierto? Cuántos, que los directivos del personal administrativo si asisten todos los días a los programas, a programar al año lectivo, si se garantiza la gestión de las condiciones operativas para el funcionamiento de toda la institución educativa, de tal forma, ahí es donde vamos a recoger, ¿no? De igual forma también ahí vamos a preguntarnos, por ejemplo, por la cantidad de horas lectivas cumplidas en la institución educativa, la asistencia de los estudiantes, las nóminas de las matrículas emitidas en los planos previstos, el porcentaje, número de porcentaje contratado antes inicio de clases, el número de porcentaje de estudiantes docentes que cuentan con material educativo, docentes en la ejecución del presupuesto de mantenimiento preventivo, ¿no? De igual forma, también la presentación y
de la señalización de las rutas de evacuación que el colegio tiene. O sea, todo eso tenemos que un poco preguntarnos. Y todo esto lo vamos a hacer con un pequeño software más adelante, ¿ya? Entonces, solo estoy aquí presentando los ejes de diagnóstico que vamos a hacer progresivamente junto con ustedes. ¿Ya? De igual forma, tenemos que, por ejemplo, ahí trabajar estas dos variables, ¿no? El cumplimiento de la calendarización y la asistencia, si se ha cumplido o no se ha cumplido la calendarización, cómo ha sido la asistencia de los estudiantes, cómo ha sido la asistencia del personal directivo, cuáles las condiciones operativas. Tenemos que trabajar el proceso de la matrícula, si se han matriculado o no en los tiempos adecuados, de igual forma también cómo está la situación de los docentes, cómo se han distribuido los materiales y cómo funciona en el colegio, ¿ya? Igual, en la segunda parte tengo que presentarme el diagnóstico, el acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica de los docentes, es decir, lo que acompaña a los profesores en el aula y cómo se hace este proceso. Y ahí, esencialmente, me preocupa, por ejemplo, por hacer el diagnóstico respecto a la planificación curricular de los profesores, al trabajo colegiado y fortalecimiento de la práctica pedagógica, los resultados del monitoreo de la práctica pedagógica en el aula, el acompañamiento al estudiante y las familias en el marco de la tutoría, el seguimiento y mejora del desempeño de los estudiantes. ¿Listos? Muy bien, entonces, luego tenemos que un poco trabajar el diagnóstico de la convivencia escolar. Ojo, todavía estamos en el segundo elemento de diagnóstico, es decir, las condiciones internas. Acá esencialmente lo que hay que ver es el tema de cómo los estudiantes se sienten en el colegio, y eso se diferencia fundamentalmente por la violencia que el colegio pueda generar. Por ejemplo, ahí nos interesa número de acciones de promoción de convivencia escolar y la prevención de la violencia escolar. La cantidad de casos de violencia escolar identificados según tipo de violencia. Porcentaje de casos de violencia escolar identificados que fueron atendidos oportunamente según los protocolos existentes. Entonces ahí vamos a analizar las normas de convivencia y la prevención de la atención a la violencia escolar. Si alguien todavía no lo haga entender, no se preocupen, solamente intentemos un poco hacerle una mirada, porque esa vamos a trabajarlo en las próximas semanas, paso a paso, con un software que yo voy a ir junto con ustedes enviándoles con datos ya rellenadas, y de eso vamos a hacer este proceso de establecer exactamente este proceso de trabajo. ¿Ya? Entonces, esos son los dos componentes internos en el colegio, ¿no? Vuelvo a repetir, la primera, el diagnóstico de los resultados de la gestión. La segunda tiene que ver con las condiciones del funcionamiento del colegio, ¿no? Y eso tiene que ver con el diagnóstico de la calendarización de la gestión, tiene que ver con el diagnóstico del acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica, tiene que ver con el diagnóstico de la gestión de la convivencia escolar. Son tres aspectos de los que vamos a trabajar. Ahora también vamos a trabajar el entorno del colegio, es decir, lo que está fuera del colegio. Y tiene que ver con los compromisos de gestión 3, 4 y 5, ¿no? Eso es lo que tenemos que visibilizar en esta parte de la gestión escolar, ¿ya? Entonces, para eso nos interesa un poco reconocer, por ejemplo, las fortalezas y las debilidades en el entorno escolar. Por ejemplo, qué eventos existen en el entorno de la institución educativa que pueden afectar el abordaje del calendario comunal, indagar, por ejemplo, las condiciones climáticas, identificar las zonas de riesgo al que está expuesto el colegio, las demandas y los intereses, si cuentan con las características psicológicas, sociolingüísticas, si hay las características locales, etcétera, ¿no? Igual forma, las potencialidades de riesgo que se puedan generar en torno a lo que de pronto podamos visibilizar en la institución educativa, en el entorno al que le estamos llamando el entorno. ¿Ya? Eso es importante visibilizar porque definitivamente, ¿no? El entorno genera una influencia directa a la institución educativa, ¿no? Directamente influencia a la institución educativa. Entonces, está allí que es importante que nosotros podamos visibilizar cuáles son esas características que el colegio debería de buscarse mejores condiciones, y cuáles son, ¿no? Incluso para eso se hace todo un pequeño mapa de riesgos. En el mapa de riesgos se pueden identificar este tipo de cosas, ¿no? Pero no vamos a hacer una cuestión de ese tipo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en ese mapa podemos un poco ver el tema, por ejemplo, de las potencialidades que tiene el entorno educativo, cuáles son las características, por ejemplo, de las familias en ese entorno,
etcétera, ¿no? Entonces, como que de pronto ustedes están visualizando, el diagnóstico en el colegio tiene que estar centrado, eso tiene que quedar más bien bastante firme, en tres grandes componentes, ¿no? La primera, en torno a los resultados, y los resultados tienen que ver con notas, con evaluaciones. La segunda tiene que ver con las condiciones, ¿no? Y en las condiciones tiene que ver el cumplimiento del año escolar, las horas programadas, tiene que ver con el acompañamiento docente, ¿no? Tiene que ver con la convivencia escolar, con la violencia generada en la institución educativa. Esos tres componentes son las que tengo que diagnosticar. Y en un tercer momento, lo que está al entorno del colegio, donde tengo que recoger las potencialidades, las demandas, incluso aquellos lugares donde yo puedo aprovechar para hacer la planificación y programación curricular. Esas tres cosas son lo que nos interesa diagnosticar. ¿Ya? De la forma como lo vamos a hacer, ahí ya tiene que ver con el tema del recojo de las técnicas e instrumentos de información. Yo quiero que en esta primera parte ustedes vayan visibilizando que para hacer el proyecto educativo institucional, que es el propósito final de este curso, tengo que hacer el diagnóstico en estos tres componentes, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, en la primera parte está orientada fundamentalmente a los resultados, para ver los logros de aprendizaje que los maestros evalúan y la evaluación de tipo S. En la segunda tengo que ver las condiciones de la institución educativa, ¿no? Y en las condiciones tiene que ver el tema de la programación del calendario escolar, el cumplimiento de las horas, tiene que ver en un segundo momento, como habíamos dicho, con el tema del acompañamiento docente, si el docente ha tenido el acompañamiento de parte del director, si ha habido horas o no para el trabajo colegiado. Y la tercera, para ver el tema de la convivencia, la violencia escolar en la institución educativa, ¿no? Este tema de bullying, todo ese tema, ¿no? Y el tercer componente tiene que ver con aquellas cosas que están fuera del colegio, donde tengo que encontrar fortalezas, debilidades y amenazas respecto aquellas cosas que pueden afectar directamente a la institución educativa, desde cuestiones climatológicas, los programas sociales, las zonas de riesgo, también tiene que ver con características socioculturales, tiene que ver con las potencialidades, tiene que ver con todas estas cosas que estamos visualizando, ¿ya? Entonces, eso es esta primera parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, para ya entrar a la parte esencialmente de lo que está referido a los instrumentos, ¿ya? En los instrumentos vamos a luego ver qué instrumento podemos utilizar para justamente diagnosticar estos tres ejes que el colegio plantea. ¿Alguna inquietud? ¿Aló? ¿Están ahí o se quedaron dormidos? No, profe, estamos No, acá. sí seguimos. Sí entendí yo. Ya entendí mejor. ¿Alguien no ha entendido para volver a repetir? Ya, muy bien. Profesor, Ahora sí. tenía una consulta. ¿Cree usted que nos pueda pasar las diapositivas por medio de la delegada? Ya, siempre lo subo al aula virtual, están todas las diapositivas y también la vamos a pasar WhatsApp, ¿ya? También es importante que ese documento que está del manual del Ministerio de Educación lo lean desde la primera página como para seguramente encontrarle el tino, ¿ya? O el punto a punto del entendimiento de las materias que estamos un poco trabajando. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a la parte de lo que está referido a las técnicas e instrumentos. Ya, si yo quiero diagnosticar esos tres grandes campos que está ya definido en la institución educativa, ¿cierto? Para eso me están pidiendo recoger dos tipos de información. Una información de tipo cuantitativa y una información de tipo cualitativa. Entonces, ¿qué es la técnica de la recolección de información? Hay toda una técnica, no es que simplemente recogemos información así de lo simple, ¿no? Sino tenemos que hacer una serie de protocolos. Y los protocolos nos dicen cómo hay que hacer cada etapa y cómo se plantea la necesidad de recojo de información. Entonces, a eso justamente llamamos las técnicas e instrumentos de recojo de información. Entonces, las técnicas de recojo de información se definen como un conjunto de procedimientos y herramientas que va a permitirnos recoger y validar y analizar la información necesaria que nos permita lograr esta investigación. Habíamos dicho que el diagnóstico era una investigación.
¿no es cierto? Y la parte más valiosa es recoger el trabajo de campo. El diagnóstico recoge justamente esas realidades de campo. Entonces, esa realidad de campo, ¿cómo está presentado? Está presentado como datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, que se diga, ¿no? El 20% de estudiantes se retiraron del colegio. Ese es un dato. Les voy a recoger una serie de datos. Y esos datos las voy a tabular en unos resultados. Y los resultados me determinarán cuál es más o menos el perfil respecto a esa problemática. Y luego tenemos las conclusiones que vamos a generar. Entonces, esta es más o menos la secuencia de procesos que se genera en la necesidad de recoger información en la institución educativa. Los instrumentos nos sirven fundamentalmente para levantar esa información. Y hay una serie de instrumentos, ¿no? Esos instrumentos son recursos del que se vale, en este caso, quien hace esa investigación de campo, para poder un poco acercarse a la realidad y de alguna forma tratar de tomarle especie de una fotografía, incluyendo la fotografía, por ejemplo, es un instrumento, ¿no? Y recoge esa información. De ellas va a extraer la información que le interesa. No voy a recoger toda la información, sino aquí lo que me interesa fundamentalmente investigar. ¿Y qué me interesa investigar? Ya lo hemos dicho en la primera parte. Resultados de los logros de aprendizaje. La segunda, las condiciones, ¿no es cierto?, que generan esos resultados, que son fundamentalmente tres, ¿no? Uno que tiene que ver con el tema de la calendarización. La segunda tiene que ver con el acompañamiento docente. La tercera tiene que ver con la convivencia en el colegio, ¿no? Y la tercera que tiene que ver con los factores externos que están. Esa información me interesa extraer. ¿Ya? Y para eso existe una serie múltiple de instrumentos de recolección de información de datos que van a permitirme. Y pueden ser unas de tipo cuantitativa y otros de tipo cualitativa. Cuantitativas, por ejemplo, van a ser para el primer componente, resultados, porque ahí está cuántos alumnos aprobados y cuántos alumnos desaprobados, cuántos han progresado de la A a la B, de la B a la C, o han decrecido de esa forma, o han crecido de la C a la B, a la D y a la D, ¿no es cierto? O pueden ser mixtas. Entonces hay dos tipos de información que el colegio puede generar. ¿Por qué trate de recoger información? Y con este tipo de instrumentos, porque esa va a permitirme luego diseñar actividades y al mismo tiempo diseñar objetivos estratégicos. Y estos instrumentos tienen que tener fundamentalmente algunos criterios para que puedan ser confiables, ¿no? O para que cumplan con algunos requisitos de calidad. Y los requisitos fundamentalmente son tres, tienen que ser confiables. Entonces, tengo que tener la confianza correspondiente de que me está reflejando la información de campo. La segunda tiene que ver con validez. La tercera tiene que ver con objetividad. Estas son tres cosas fundamentales para los instrumentos para recoger información. Confiable. ¿Por qué? Porque exactamente la información que voy a tomar es representativo y me puede dar la información de todo el colegio. ¿Ya? Y la confiabilidad muchas veces se genera por la calidad del instrumento y por la cantidad de la muestra que se plantea. Ustedes seguramente siempre han escuchado encuestas a nivel nacional, dice, ¿no? El CT dice, la encuesta de hace pocos días, el 80% de los peruanos aprueba la gestión de Vizcarra. Oye, ¿cuál es la confiabilidad de esa afirmación? ¿No es cierto? El instrumento que han utilizado es una encuesta. ¿Y cuál es la confiabilidad? La confianza de ese instrumento es en el muestreo de cómo han hecho. ¿Dónde está su muestra y dónde se han generado? La validez. ¿Esa muestra ha sido adecuadamente obtenida o no ha sido adecuadamente obtenida? Y la objetividad, si realmente han levantado de los mismos actores. Entonces, estos son los tres criterios para la recolección de información. La confiabilidad, la validez y la objetividad, que son instrumentos fundamentales para poder plantear. Y en cada instrumento hay que generar esas condiciones para esa recolección de información. ¿Cuáles son las técnicas de recolección de información? Podemos tener dos tipos de fuentes, ¿ya? Las fuentes primarias y las fuentes secundarias. ¿Ya? Ojo, recuerdan, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que recoger en el diagnóstico? Datos, ¿no? Y los datos luego se convierten en resultados, pasando por un proceso de interpretación. Entonces, estos datos, puedo tener fuentes de primaria como la observación directa. Yo voy a campo y hago la observación directa, con una ficha de observación. Por ejemplo, quiero observar el acompañamiento docente. Puedo tener un instrumento para observar, o el director tiene instrumento para hacer acompañamiento, le puedo pedir esa información.
Encuestas, ¿no es cierto? Si el colegio tiene 1000 estudiantes, hago una pequeña fórmula y voy a aplicar a cuántos voy a levantar. Y generalmente la muestra representativa para todos los casos es 150. Y sobre 150 puedo ver, ¿no? ¿Dónde va a ser esos 150? 5 en de repente 20 en el primer grado, segunda, hago mi muestreo. Y de ahí depende el tema de la confiabilidad. El otro es el focus group. ¿Ya? Es una consulta de un focus group, de grupo que voy a plantear y más adelante vamos a desarrollar. La otra es la entrevista. ¿No? La entrevista se hace cara a cara, persona a persona. El otro puede ser cuestionario. ¿No? Voy con mi cuestionario y le pido al director que me responda. Y el otro finalmente es el análisis FODA. Entonces, esas son las fuentes primarias y pueden haber otras más. Estas son las que de pronto vamos a, el día de hoy, conversar y también ustedes van a recoger ese tipo de información. La segunda tiene que ver con fuentes secundarias. Por ejemplo, hay información que está ya en los libros de actas, en documentos, en revistas, en censos, en expedientes, etcétera, donde puedo recoger información y para eso de repente voy a utilizar la técnica de análisis documental. ¿Ya? Esa información ya está procesada, entonces lo único que es recojo información. Pero lo que nos interesa en un diagnóstico, una institución educativa, es levantar fuentes primarias y también seguramente fuentes secundarias. Muy bien, empezaremos por la encuesta. ¿Alguna vez les han aplicado a ustedes una encuesta? ¿Alguien de ustedes ha aplicado una encuesta? ¿Ya? Sí, Una profesor. encuesta, ¿sí? Sí, profesor. Sí, muchas veces. Muchas veces. ¿Cuál es la última vez? A ver, cuéntenme. ¿Cómo es una encuesta? ¿Alguien Para quiere? saber, por ejemplo, a mí me tomaron una encuesta para saber qué tanto me gustaba un producto. Ya, esas son encuestas de marketing, ¿no? ¿Y cuántas encuestas aplicaste? No, es una encuesta que me aplicaron a mí. Ajá. ¿Y qué cosas te preguntaron? Me preguntaron si cuánto me duró el producto, si había notado los resultados en el primer día o a la semana, si lo recomendaría, o si creo que está bien el precio con la cantidad del producto. Ajá. Esa es una encuesta, ¿no es cierto? Para coger una información, ¿no? Una encuesta tiene un método cuantitativo y se hace una muestra de los sujetos de forma muy representativa, ¿no? Para poder levantar una información que nos interesa y sobre esa base determinar objetivamente luego algunas acciones. En este caso, por ejemplo, la compañera, seguramente han estado preguntándole por el producto, por la calidad del producto y cómo lo percibía. Eso probablemente luego se convierta en un plan de marketing, ¿no? Entonces, una encuesta tiene esa característica de recoger información, ¿no? Su ventaja es una técnica muy utilizada, generalmente casi para todo. Es la técnica más utilizable, la más sencilla de aplicar. Está estandarizada porque sus preguntas ya son en muchos de los casos cerradas y por ser cerradas la información que se tiene es casi precisa, ¿no? Permite obtener de hechos pasados de los encuestados, eso es la otra ventaja, ¿no? Y rápidamente van a generar eso. La gran capacidad de datos están estandarizados, ¿no? Y su tratamiento es informático. Entonces, para hacer las encuestas, por ejemplo, hay un aplicativo que se llama el SPS, donde yo coloco una cantidad de información y me va a interpretar rápidamente utilizando algunas funciones. O si es que no es el SPS, la puedo vaciar en una base de datos y la base de datos me genera esa información. Ya me permite recoger información de campo con rapidez y facilidad. Y utilizando incluso hoy en día la tecnología también se puede armar, ¿no? Ahí hay una aplicación en el app de Google y ahí utilizas y te la pueden llenar exactamente, ¿no? Por ejemplo, las encuestas que han estado aplicando estos días para medir la popularidad o la confianza de lo que está haciendo Vizcarra, se han utilizado esos aplicativos, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la desventaja? No se puede analizar a profundidad los temas complejos, porque la respuesta está reducida a una respuesta, ¿no? No se establecen las causales del problema, ¿sí? No identifico cuál es la causa, no me permite preguntar como en una entrevista, y de pronto en función de la pregunta puedo hacer una repregunta, ¿no? Entonces tampoco recoge información contextual, sino aquellas que yo diseño, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplito de una encuesta, ¿no? Asiste a clases ¿no? Al estudiante por ser, porque le gusta o le obliga a sus padres. No hay más opción.
¿Qué le gusta más? ¿Jugar con los compañeros o estudiar? ¿Conoce el computador? ¿Sí o no? ¿La profesora le permite usarlo? ¿Sí o no? ¿Le gustaría aprender jugando con el computador en clases continuo como hasta una hora? Con la computadora tradicional, etcétera. Entonces, yo recojo información muy rápidamente, ¿no? Estas son también los tipos de preguntas. Ahí pueden haber otro tipo de preguntas. Entonces, una encuesta es casi muy cerrada y me levanta de información casi precisa. ¿Ya? La otra es un cuestionario. ¿Ya? La encuesta, alguien lo aplica, ¿no es cierto? Y recoge la información y tabula. Mientras que un cuestionario es una hoja de preguntas que puede ser cerradas y abiertas, que yo tengo que formularlas a modo, utilizando la técnica de la entrevista. Entonces, este es un cuestionario central de la encuesta y también de la entrevista que me permite recoger información y en función de eso yo voy generando de alguna forma. Estos cuestionarios incluso también están ya más direccionadas y normalizadas. Podían confundirse de repente con una hoja de entrevista o con la misma encuesta como tal, pero sin embargo, esta es una otra modalidad de cuestionario que se plantea, ¿no? Las preguntas en un cuestionario son de opciones múltiples, ¿no? O son opciones mutuamente excluyentes, de opciones excluyentes, es decir, ya están determinadas, pueden ser jerarquizadas, pueden usarse escalas de Likert, o pueden usarse rangos con respuestas abiertas, etc. O sea, el cuestionario es complejo también, ¿no? O sea, por la forma de cómo puede diseñarse un cuestionario, pero recojo información un poco también bastante cerrada en lo que plantean, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, los tipos de preguntas, ¿no? Según de la forma como contestan, pueden ser abiertas o cerradas. Abiertas cuando simplemente es para marcar, abiertas, mejor dicho, abiertas para que puedas decir todo lo que tú quieras de repente plantear, entonces recogen información un poco cualitativa. Y las cerradas o categorizadas son aquellas donde simplemente dices sí, no, poco, mucho, bastante, etcétera, depende del tipo de pregunta cerrada, ¿no? Estas pueden ser espontáneas, sugeridas y de valoración, por ejemplo, las cerradas, ¿no? Según su función, son de filtro, de batería, de control o amortiguadores. ¿Qué significa esto? ¿No? Hay preguntas que tienen que ver con qué tipo de información necesito recoger, ¿no? De tal forma, yo le escojo, le planteo una serie de preguntas y le digo, escoge el que más o menos se aproxima a lo que tú piensas, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Según también. Entonces, existe este tipo de tres preguntas, no voy a profundizar en esto, es todo un tema de diseño de los instrumentos de preguntas como tal. Ya para la construcción de las preguntas es importante siempre hacer una primera y luego testear o hacer el pretest, o sea, aplicar antes de ser generado a todos especie de una pequeña prueba piloto para ver si las preguntas están adecuadamente planteadas como tal. Ya, algunas reglas generales para las preguntas siempre es que deben ser no deben ser excesivamente largos, porque los cuestionarios largos de más de 100 preguntas pues no tienen respuestas muy precisas. No tienen que ser preguntas sencillas y redactadas de tal forma que puedan ser comprensibles para las personas. Debe incorporarse términos, no debe incorporarse términos morales o juicios de valor, porque ahí es bien complicado. Existen otro tipo de instrumentos para recoger esa información, por ejemplo, una escala de Likert o un instrumento de percepción. ¿Ya? De igual forma dice que nunca debe sugerir la respuesta incitando a contestar a más o con un sentido a la otra. Ya, entonces, son algunas formas de cómo tiene que ser la pregunta a formular. Nos recogemos información hacia esta. Por ejemplo, ¿hace uso permanente del Internet en esta institución? Sí, no, ¿no? Su respuesta afirmativa sigue contestando. ¿El acceso a navegación y consulta se realiza de manera rápida y sencilla? Nunca, hay veces, casi o siempre. El Internet le ha servido como herramienta de trabajo que facilite él, ¿no? Y así, ¿no? Ustedes pueden ir viendo, ¿no? Como ustedes ven ahí, preguntas cerradas y algunas también de tendencias y la otra también son abiertas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le gusta más de nuestra empresa o una institución? ¿No? Entonces, respondes abierto. Entonces, como ustedes ven, un cuestionario puede tener varios tipos de pregunta o pueden tener una sola tipo de pregunta, depende de la información que quiero trabajar. La otra es la técnica del focus group o los grupos focales. Esta es una técnica muy potente para recoger información y es la que más se usa en los colegios. ¿Ya? El focus group es una forma de recoger información
eligiendo a un grupo de personas a una pequeña reunión que yo voy a determinar. Por ejemplo, si el salón tiene aproximadamente en este momento 40 estudiantes, esos 40, si quiero recoger información de todos, puedo aplicar una encuesta y puedo recoger la información rápida. ¿Ya? Para una encuesta, para un cuestionario, de repente hacer un cuestionario para 40 va a tomarme un poco de tiempo, pero puedo hacer una pequeña muestra, ¿no? Y las aplico a cada uno individualmente en distintos tiempos. ¿Ya? Ahora quiero sacar del salón una pequeña muestra para que me opine respecto a eso. Entonces puedo elegir del salón para hacer un pequeño foco grupo o grupo focal a unos 6 o 7 estudiantes. ¿No? Diferencio un poco, ¿no? De repente, por edad o por el tema de proximidad, tengo que utilizar alguna variable para escoger tres mujeres, tres varones, ¿no? De las tres mujeres, de repente, algunos que han estudiado en Arequipa, otros de repente que estudiaron fuera, otros de repente por el rango de edad, etcétera. Entonces, abstraigo una cantidad. Yo también puedo hacer una muestra así al azar, ¿no? Digo tú, y en el aula y los escojo y les digo, vamos a sentarnos. Entonces, ese es un poco el grupo focal. El grupo focal esencialmente es para recoger informaciones de tipo, en este caso, de opinión, de idea, motivaciones y actitudes de un grupo de personas. El mismo es dirigido por un experto. De tal forma, ese experto va dirigiendo y al mismo tiempo va registrando la información, ¿no? Entonces, un grupo focal, esencialmente es eso, ¿no? La característica es que no puede ser no menos de 6 y tampoco más de 12, ¿no? Una idea, un grupo ideal es sí, 7, 8, ¿no? Máximo. No tiene que ser más de 8 porque si no se me genera muchos problemas para poder luego sistematizar la información. Los grupos focales deben siempre ser preguntados por un moderador, ¿no? Y el mismo va un poco interactuando. No existe una serie de procesos, sino simplemente existen preguntas que van lanzándose y se van motivando para que las personas vayan respondiendo o se van haciendo las repreguntas correspondientes. Por ejemplo, esta es una pequeña ficha de un grupo focal, ¿no? Para un tema de marketing, ¿no? El moderador, por ejemplo, ahí está la persona. Hay un asistente de moderador. El moderador tiene la función de dirigir la reunión, esa pequeña del grupo focal, ¿no? Y el asistente tiene de un poco ordenar aquellos materiales que se van a usar y luego posteriormente también registrar la información o grabar toda la información que se tiene para luego procesar, ¿no? En este caso, los participantes dice, iban a ser 4 estudiantes, aunque no está dentro del rango, mínimo debe ser 5 o 6, 4 no es tan representativo, ¿no? La información de pronto de 4 no necesariamente tiene un criterio de confiabilidad, ¿no? Deben ser más de 6 es recomendable, tampoco no más de 12, ¿no? Pues la pregunta que se va planteando es esa, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted sobre marketing? ¿Cree usted que el marketing es importante dentro de la empresa? ¿Por qué cree que usted algunas empresas no toman en cuenta el marketing? Son 6 preguntas que se lanzan, pero estas no son las únicas preguntas. Pueden haber repreguntas de cómo la gente va conversando, planteando sus ideas, y podemos ir generando Pero estas son preguntas que yo tengo que llevarme como para poder recoger la información en un grupo focal. Ojo, nos interesa recoger información de la institución. Finalmente, la otra técnica que es importante recoger se llama el análisis FODA. ¿Ya? Estoy leyendo bien, FODA, no es con J por si acaso. ¿Ya? El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica y muy potente. ¿Ya? Es una de las informaciones muy potentes que proviene del sistema de planeamiento estratégico o la estratégica situacional. ¿Ya? Está orientada a recoger información. ¿Ya? Y son 4 tipos de información más o menos las que se obtienen, ¿no? Y esencialmente son las fortalezas, que son internas, las debilidades, que son también internas, las oportunidades, que son externas, y las amenazas, que son también externas. Las fortalezas, ¿qué cosas son? Aquellos, ¿no es cierto?, que están expresadas en términos de capacidades que cada uno de nosotros tenemos ya acumulados. Por ejemplo, ¿cuál es la fortaleza de este grupo? ¿Alguien podría decir? ¿Cuál es la fortaleza? ¿Aló? Hola. Que todos cuentan con un medio para comunicarse.
¿Esa es una fortaleza o esa es una oportunidad? Una fortaleza. Ya, estamos diciendo que las fortalezas son las capacidades que se posee. Puede ser la intervención de algunos compañeros. ¿Ya cuál sería la fortaleza? Eso, o sea, las intervenciones que tienen, las participaciones que tienen durante la clase. Ya, pero, a ver, en términos concretos, a ver, vamos un poco determinando. Una fortaleza, por ejemplo, es que los estudiantes saben hacer preguntas que les permiten profundizar el contenido. Esa es una fortaleza. Una fortaleza del grupo también puede ser que sea un grupo bastante unido, ¿no? Otra fortaleza que podría ser, por ejemplo, muy reconocido es que saben trabajar en equipo. Otra fortaleza que en términos de capacidades, por ejemplo, es que todos los estudiantes, ¿no es cierto?, manejan herramientas de investigación o instrumentos. Una fortaleza es, por ejemplo, que todos comprenden lo que leen. Ya, las fortalezas siempre son internas. En este caso, de los estudiantes del grupo en el que estamos trabajando. En una institución las fortalezas son exactamente iguales, ¿no? Las fortalezas tienen que ver, por ejemplo, con el trabajo en equipo, tiene que ver con la capacitación de los docentes, tiene que ver con el liderazgo del director, etcétera. ¿Ya? Esas son las fortalezas, ¿no? Con lo que el colegio puede enfrentar. Sí, En las fortalezas también entraría lo que son los medios tecnológicos. Por ejemplo, en este caso sería que todos contamos con un celular o una computadora. ya. Más que contar con medios tecnológicos sería es que saben usar sus medios tecnológicos. Allá, o sea, en las fortalezas no va claramente o literalmente, o sea, las computadoras ni los celulares, sino van o sea, el cómo lo usamos. Claro, porque los celulares pueden ser oportunidades. ¿No es cierto? Ahí están los celulares, son especies de oportunidades, pero la fortaleza es que yo la sepa manejar, conozca su funcionamiento, utilice adecuadamente el celular. Esa es la fortaleza. ¿Ya? Ya, Por eso que entonces, tiene que en las ver con fortalezas el tema de serían cómo capacidades. le sacamos el provecho a algo. No te escuché bien. Que las fortalezas serían cómo le sacamos el provecho a las oportunidades que tenemos. Claro, esas son las fortalezas. Aquellas cosas que ya tienes capitalizado, ¿no? Que tienes el dominio y el manejo de la capacitación en el uso de las TICs o en el uso de aparatos celulares. Esa es tu fortaleza. ¿Ya? Puedes tener, por ejemplo, en este momento tu iPhone, pero más tarde te lo roban. Ya dejó de ser de fortaleza, ¿no es cierto? Pero si yo sé manipular adecuadamente y usar el funcionamiento de un iPod, eso nadie me lo va a quitar. ¿Por qué? Porque esa es la que yo poseo. Entonces, la fortaleza tiene esa característica, son capacidades instaladas en las personas, capacidades instaladas en la institución educativa. ¿Ya? Esas son las fortalezas. Las otras pueden ser medios para poder generar esas fortalezas. ¿Ya? Por ejemplo, tener un buen ambiente laboral, esa es una fortaleza. ¿No? Que todos sean proactivos en el colegio, es otra fortaleza. Que todos manejen el conocimiento respecto al currículum, respecto a la metodología, etcétera, esa es una fortaleza. ¿Ya? Esas son las fortalezas que es importante reconocer. Cuando haya preguntas, por ejemplo, sobre las fortalezas dice, sobre el acompañamiento docente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que mirar? Sus capacidades. Ya no se olviden, sus capacidades instaladas. Ya, entonces, si tengo eso como fortalezas, tengo al otro lado debilidades, ¿no? Aquellas debilidades que me pueden generar. Por ejemplo, frente al coronavirus, ¿cuál es nuestra debilidad? ¿No es cierto? Es no tener inmune nuestro cuerpo. ¿Ya? La fortaleza puede ser que esté bastante inmune, ¿no? Esto de lo que dice, haya bastante elementos que me permitan generar esa defensa, ¿no? Generar esas defensas para que elimine al virus, ¿no? La debilidad puede ser la misma, pero que no la contenga, ¿no? Una debilidad, por ejemplo, es que de repente tengo
algunos otros problemas como de repente problemas respiratorios, la obesidad, la edad, etcétera. Esas son debilidades como para enfrentar el coronavirus, ¿no? Pero un joven tiene más fortaleza que debilidades. Entonces, las debilidades son también de la misma persona, ¿no? Las debilidades tienen que ver con alguna condición desfavorable que yo tengo como para poder enfrentar, ¿ya? Una debilidad, por ejemplo, de que el salón sea bastante desunida. Una debilidad es que, por ejemplo, no pregunten los compañeros y estén ahí escuchando, ¿no? A pesar de que tienen dudas. Una debilidad es que, pues, no sé, que podría ser constituida, por ejemplo, en el desinterés, ¿no?, que se muestra respecto a los cambios que se puedan generar, ¿no? Entonces, esas son debilidades que también tienen que ser en las personas. También las debilidades pueden entrar algunos factores y algunos medios, ¿no? Por ejemplo, una debilidad es que yo puedo tener mucho conocimiento, pero no tengo en este momento una conexión a Internet. Mis condiciones económicas son bajas. Esa es una debilidad, ¿ya? Entonces, son las debilidades. En el colegio hay una infinidad de debilidades. Entonces, esa es un poco la mirada interna, lo que está dentro del colegio o está dentro de nosotros mismos, ¿ya? Y luego tenemos las amenazas, ¿ya? Las amenazas. Yo puedo tener muchas fortalezas, pero sin embargo fuera tengo una amenaza. ¿Cuál es la amenaza en este momento que tenemos nosotros? Al COVID-19, que está rondando al resto nuestro, ¿no? Del que nos protegemos. Mira, tan poderoso esta amenaza que nos ha retrocedido no solamente a nosotros, sino a todo el mundo, ¿no? A los más poderosos, a los que tienen más plata y a los más pobres, a los que son más fuertes y a los más débiles, a los más blancos, a los más negros. Es una amenaza altamente potente, que está fuera, ¿no? Está fuera de la casa ahí. No, la fortaleza es que en la casa nosotros somos disciplinados, asumimos las responsabilidades, nos lavamos las manos, tenemos rutinas. Nuestra debilidad es que algunos no entienden las cosas que decimos y salen a la calle. Nuestra debilidad es nuestra cultura, nuestra debilidad es nuestra falta de disciplina. Y la amenaza está ahí a la vueltita, ¿no? La amenaza nos puede destruir. En el colegio igual existen amenazas, ¿no? Son situaciones que están en el entorno, en contra de la estabilidad de la organización. Por ejemplo, una huelga es una amenaza, ¿no? Una desregulación favorable es una amenaza. Por ejemplo, no existan labores en los colegios por este tema es una amenaza. Las amenazas están siempre ahí al costadito, ¿no? Pero también tengo oportunidades, ¿cierto? O sea, hay oportunidades que yo puedo aprovechar como para poder enfrentarle a las amenazas. Por ejemplo, las aulas virtuales es una oportunidad que hemos contado. No, es como que si hubiéramos estado preparándonos, por ejemplo, aquí en la Universidad de San Agustín, ¿no? Las aulas estas de la tecnología de TIC, por ejemplo, hace 2 años han estado ahí intentando instalar y en avanzar. Y hay universidades, por ejemplo, en el país, de nuestra misma condición de cuestiones públicas, no tenían nada. Incluso universidades privadas no tenían, ¿no? Como hay también universidades muy robustas que tienen y manejan esto, ¿no? Incluyendo incluso la Universidad de San Pablo no tiene una aula virtual y no ha podido empezar con facilidad, ¿no? De tal forma no han aprovechado la oportunidad. Nosotros hemos tenido la oportunidad de UTIC y tenemos las aulas virtuales, hemos empezado y ha sido creo una de las universidades públicas que ha empezado en todo el país. Entonces, la oportunidad que nos ha ofrecido la tecnología, ¿no? Y ahí justo hay que agradecer a los chicos de sistemas, electrónica, que han estado preocupados en hacer toda esta necesidad de implementar en la universidad. Esas son las oportunidades. Una oportunidad que podría ser, la oportunidad, por ejemplo, podrían ser estos conocimientos que vienen de afuera, ¿no? Etcétera. Entonces, las oportunidades siempre se presentan, ¿no? Entonces, la idea es que hay que aprovechar este cruce del análisis FODA. Entonces, para poder, por ejemplo, derrotar la amenaza, puedo usar mi fortaleza. ¿No? Para desaparecer mis debilidades puedo usar la fortaleza, ¿no? Para poder enfrentar la amenaza, por ejemplo, puedo hacer el tema de las oportunidades, voy cruzando, ¿ya? Este es un análisis en el que yo puedo ir trabajando, cruzando varias cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Una lista de fortalezas y una lista de debilidades en el aspecto interno. En el externo, tengo que hacer una lista de oportunidades y una lista de amenazas. Ya, por ahí, por ejemplo, decía en la demanda, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del entorno del colegio? Tendría que hacer. Entonces, voy a hacer justamente este cruce que está acá, ¿no? Voy a usar las fortalezas,
¿no es cierto?, para tomar la ventaja de las oportunidades. Ya, las fortalezas que tengo ahí, voy a usar para tomar las oportunidades que están afuera. Listo. De igual forma, voy a usar las fortalezas, uso las fortalezas para evitar las amenazas. Enfrento las amenazas, ¿ya?, cuando hago la lista de las fortalezas. Igual forma, las debilidades, ¿no es cierto? Voy a usar las debilidades tomando en ventaja las oportunidades que voy a tener. Tengo una serie de debilidades, entonces voy a usar esas oportunidades que están afuera para eliminar estas debilidades. De igual forma, ¿no es cierto?, voy a minimizar las debilidades para evitar las amenazas, ¿no es cierto? Me doy cuenta que mi cuerpo en este momento, por ejemplo, no es inmune. No me alimento adecuadamente porque la amenaza está fuerte. Entonces, para enfrentarle al virus, voy a alimentarme de la mejor forma con aquellos que me permitan fortalecer mi aspecto inmunológico, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, dice es tener, no tener alto estrés, ¿no? El estrés siempre debilita, lo vuelve inmune, ¿no? Tengo que alimentarme con productos que de alguna forma enfrenten aquella amenaza. Entonces, ya uso ese tipo de cruces para un poco hacer este proceso de la alineación de las fortalezas y las debilidades. Muy bien. Entonces, ¿cómo se puede aprovechar cada una oportunidad? Ya lo hemos un poco planteado en los cruces, ¿no? ¿Cómo se puede atender cada una de las amenazas? Es trabajando el cruce que hemos un poquito en este momento trabajado y planteado en el cruce que se van planteando. Entonces, incluso existe toda una técnica como para poder enfrentar las amenazas y las debilidades. Muy bien. Entonces, sintetizando rápidamente la sesión del día de hoy, y con eso vamos concluyendo, y después voy a escucharle cómo están sus noticias, ¿no? En la primera parte ya hemos un poquito hablado sobre qué cosas es importante diagnosticar para el proyecto educativo institucional, ¿no? Habíamos dicho que el diagnóstico es una investigación y esencialmente el diagnóstico en el colegio va a estar centrado en tres grandes ejes. El primer eje del resultado de la gestión, que tiene una relación directa con los compromisos de gestión 1 y 2. Las condiciones de funcionamiento tienen que ver con los compromisos de gestión 3, 4 y 5. Y habíamos visto, esencialmente tenía que ver, uno, ¿cierto?, con el tema fundamentalmente del calendario escolar, del cumplimiento de las horas. Lo segundo tiene que ver con el acompañamiento docente y el 5 tiene que ver con el tema de la convivencia. De igual forma nos interesaba ver luego las características del entorno, ¿no? Y en el entorno nos interesa el tema de la convivencia, nuevamente, ¿no? También nos interesa esencialmente cómo puedo aprovechar aquellas cosas que están afuera, como por ejemplo las potencialidades para calendarizar mejor mis logros de aprendizaje, ¿no? Entonces, esos tres componentes tenemos que plantear en términos. Aquí, por ejemplo, para el primero voy a utilizar el análisis de resultados de gestión. Voy a hacer este recojo de información con un instrumento, que en este caso puede ser el cuestionario, para recoger la información precisa, ¿no? Es de información de tipo fundamentalmente cuantitativa. Luego, en el segundo, voy a recoger fortalezas y debilidades de la institución educativa. No, en el tercero voy a recoger oportunidades y amenazas. ¿Ya ves? Ahora sí se entiende mejor, ¿no? Ahí voy a utilizar siempre la técnica FODA que están afuera. Ya en el diagnóstico está ahí el cuadrito que habíamos un poco determinado, evaluaciones conducidas en torno a los aprendizajes y la evaluación de estandarizada en la prueba S, y también la evolución de los números de matrícula de los estudiantes, traslados y retiros. En la segunda parte, el diagnóstico de las condiciones para el colegio, me interesa la calendarización de la institución educativa en cumplimiento de horas, el acompañamiento y monitoreo pedagógico, la convivencia de gestión. En la primera me interesa fundamentalmente el diagnóstico de la calendarización respecto a las condiciones operativas, ¿no? Si realmente hemos cumplido o no con el tema de la cantidad de horas que se han planteado, ¿no? Ahí nos interesa horas electivas cumplidas, asistencia a los estudiantes, nómina de matrículas, el número de porcentaje de los docentes, el número de porcentaje de docentes, estudiantes, porcentaje de ejecución y presupuesto de mantenimiento preventivo, etcétera, que tiene que ver información cuantitativa y cualitativa, como ustedes ven. Ya nos interesa justamente recoger estas variables, ¿no? Luego tengo que hacer el recojo del diagnóstico del acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica docente, ¿no? Tiene que ver con el tema de cómo los directores acompañan a los profesores, y tengo que ver cuántas reuniones se han hecho de interaprendizaje, el número de visitas a los docentes que se han generado, tengo que identificar a los estudiantes con dificultades de aprendizaje si no han hecho los profesores. Pues ahí tengo que mirar la planificación curricular, el trabajo colegiado, el resultado del monitoreo, el acompañamiento del estudiante y el seguimiento.
Luego tengo que ver el tema de la convivencia, la gestión de la convivencia escolar. Ya tiene que ver cómo yo desarrollo esta necesidad de recoger la información de tipo cuantitativo, ¿no? Y finalmente el entorno del colegio, ¿no? Lo que está fuera del colegio, utilizo ahí fundamentalmente oportunidades y amenazas para recoger qué cosas puedo aprovechar lo que está alrededor de mi colegio para poder incorporar en el planeamiento, ¿ya? Y con eso hemos determinado las oportunidades y las debilidades, y para eso hemos reconocido el día de hoy algunas técnicas e instrumentos. Hemos dicho que las técnicas e instrumentos deben ser confiables, tienen que validar y objetividad. Hay dos tipos de técnicas, unas primarias y unas secundarias. De hecho, las internas primarias están la observación directa, la encuesta, el focus group, entrevista, el cuestionario y el análisis FODA. Y hemos desarrollado cada uno con algunas características, y pues ahí hoy hemos reconocido por lo menos los instrumentos que se tiene en esta oportunidad. Entonces, eso es lo que queríamos hoy día compartir con ustedes respecto a esta primera parte del curso, respecto a lo que estaba en términos de lo que es levantar el diagnóstico. Un grupo de preguntas, a ver, por favor, como para concluir esta parte, y luego conversamos la segunda parte ya de las noticias. ¿Preguntas? Profesor, yo tengo una pregunta acerca de lo primerito que estaba explicando, que dijo que había algunos factores externos que lo podíamos aprovechar nosotros para reforzar, y no sé qué más habló rápido. Ya, los factores externos, lo que está fuera del colegio, tiene que ver, por ejemplo, con levantar información de algunas potencialidades que tiene la comunidad. Por ejemplo, una potencialidad que tiene la comunidad es un calendario comunal, ¿ya? La siembra, las cosechas, las fiestas, las ferias, y de igual forma también en la comunidad qué cosas encontramos. Encontramos algunas costumbres, algunas tradiciones, encontramos a una comunidad organizada, tienes al centro de salud, etcétera. Todos esos pueden convertirse en oportunidades y potencialidades que pueden permitir programar mejor las unidades de aprendizaje en el colegio. Esos son ¿Cómo, algunos cómo factores. sería, profe? ¿Me podría dar un ejemplo para que me quede más claro, por favor? Ya, ¿dónde vives tú, por ejemplo? Aquí en Quequeña, parte invasión. Ya, en Quequeña, en la parte de invasión, en la zona tradicional de Quequeña, ¿qué fiesta hay? Mm, Ahora no tenemos nada, lo único que se celebra es en febrero, la famosa Cortamonte. Y durante el año no hay ninguna fiesta. No, no hay, aquí por parte de invasión no hay, pero tendríamos que ir al centro del mismo Quequeña cuando hay la ¿Qué celebración. producen en Quequeña? ¿Cómo, ¿Qué profesor? producen? ¿Qué producen? Quequeña produce, bueno, ya produce en minoría lo que son los productos orgánicos. Ya, ¿qué producto orgánico en precisión? La lechuga, el repollo y Ya, ¿qué más? El maíz. ya. Esos productos orgánicos, por ejemplo, es una potencialidad. Recojo esa información. Si mi colegio está cerca de Quequeña, por ejemplo, tengo un colegio que está ahí cerca que se llama Los Héroes, ¿no? De Yarabamba, creo que se llama el colegio, ¿no? Sí, Si, eres de Yarabanda. ya, si trabajo en ese colegio, por ejemplo, si yo sé que en esa zona hay productos orgánicos, y entonces dije, las familias producen cultivos orgánicos. Esa es una potencialidad. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer en el colegio utilizando eso? Puedo programar una unidad de aprendizaje de cómo se hace, por ejemplo, la producción de la lechuga orgánica. Y puedo en el colegio incluso tener unos pequeños espacios para la producción de la lechuga orgánica. Y para eso, ¿qué cosa puedo traer? Puedo traer a los productores de lechuga orgánica de la zona, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He recogido una potencialidad de la comunidad y lo he incorporado en el colegio, en la planificación del colegio. Ese es lo que yo tengo que observar cuando veo en la parte externa de las oportunidades que se brindan. También puede haber una amenaza. Una amenaza, por ejemplo, para el colegio es de que, pues, de pronto, en esa zona donde tú vives, la gente tiene camionetas, tiene movilidad, y ya no quieran Sí, estudiar en ese profesor, colegio. es un Cerro Verde. Y ya no quieran estudiar en ese colegio, entonces se vienen hasta el centro. Entonces, esa es una amenaza que yo tengo que enfrentar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la mayor parte de los que de repente viven en esa zona
algunos trabajan en el Avelino, entonces prefieren venirse con sus hijos hasta el Avelino y dejar a sus alumnos o a sus hijos alrededor del Avelino. Entonces, esa es una amenaza para ese colegio. Entonces, ¿cómo enfrento eso? Le voy a dar comedor le voy a dar caliwarma, le voy a dar reforzamiento por las tardes. De tal forma, ese papá ya no lleva a su hijo hasta el Avelino, sino hace que se quede en la zona. Entonces, es una amenaza que tengo que disminuir. Y para eso voy a utilizar mis fortalezas. Voy a ver qué profesores, por ejemplo, que en las tardes quieran quedarse cada cierto tiempo para darles de repente el dictado de horas por la tarde, acompañarles a la tarea y se queden. Y también al mismo tiempo fortalezco mi comedor. Entonces, recojo información y voy utilizando para que el colegio tenga las condiciones de funcionamiento. A eso nos estamos refiriendo. Gracias, profesor. Listo, Karina. ¿Más preguntas? Profesor, disculpe, Michelle. ya, sobre las partes del diagnóstico, estaba revisando y lo que se dijo que la primera parte hablaba sobre los resultados. Así es. Claro, la duda en sí es, ¿estos resultados vienen de un diagnóstico pasado o son resultados que quisiéramos obtener a través de realizar ese diagnóstico? No sé, es lo que no entiendo bien. Ya, cuando presentemos el software, siempre se mira los últimos 3 años pasados. Ya, listo. Los 3 últimos años pasados. Por ejemplo, para hacer el diagnóstico de este año tenemos que mirar el año 2019, el 18 y el 17. Ya. Esa era la única duda que tenía, profesor. Gracias. Ya, listo. Gracias, Michelle Joel. ¿Preguntas? Podría yo preguntar, ¿no? Ahora. Sí, profesor. O tomo una pruebita en el aula virtual. No, así nomás, profesor. Usted ha dicho que el No, estrés profesor, es por malo, favor, es malo, no. profesor. Sí, denos tiempo para asimilar toda la información. Ahí recién despierta, ¿no? Ya, por favor, tienen que estar preparados. En algunos momentos tengo que definitivamente tomar un pequeño control y se van al aula virtual, voy a abrir 5 o 10 minutitos y ya, cerramos. Ya, por eso que, de hecho que estamos un poco distanciados, tampoco no tan distanciados, ¿no? Yo les tengo el control acá en una pantalla de mi laptop, pero no sé exactamente qué están haciendo. Algunos pueden estar ahí prendidos y haciendo otras cosas. Lo importante es que la educación virtual necesita retroalimentación. Y para retroalimentarnos acá tenemos hasta 3 formas, ¿no? Unos participando directamente utilizando la cámara y la voz, a otros tenemos el chat y los más tímidos pueden usar el WhatsApp, no hay problema. David Alejandro, eres nuevo. Muy bien. No, profesor, sino que me he salido varias veces del chat por la conexión y pues he estado volviendo a conectarme. Ya. ¿Estás desde tu celular? Sí. Ya. Ya, pero igual está grabado esto, lo voy a colgar y lo puedes volver a mirar con calma. Gracias, profe. Profe, podemos pasar ya a las noticias, creo, para no perder más tiempo. Ya, a ver, una preguntita más, ¿alguien más? Ya, muy bien. Entonces, cerramos esta parte. Ya, para el día de hoy teníamos que un poco tener información respecto a las noticias. ¿Cómo les ha ido las noticias? ¿Cuántas noticias han logrado obtener? A ver, cuéntenme, ¿qué grupo quiere empezar? Profesor, mi grupo puede Profesor. empezar. ¿Qué grupo? A ver, de Condori, Creo que mi grupo está David Sandoval. ¿Qué grupos son? Grupo 6, acá hay El grupo grupo 4, 6. creo. Grupo 4. A ver, cuéntenme solamente una noticia. A ver, grupo 4. Cualquiera puede ser. Sí, cualquier integrante. Ya. David, dile tú. Ya. David Alejandro. Sí. Por ejemplo, sobre lo que nos pidió de noticias falsas sobre lo que estaba pasando con lo de ahora de la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, hace unos días estaba circulando en Facebook la supuesta noticia de que la OMS y la Fundación Bill Gates habían sido hackeadas por un servicio de inteligencia privado y toda la información que se estaba subiendo sobre el coronavirus de fuentes oficiales que supuestamente eran confiables eran en realidad falsas y se estaban usando para encubrir los verdaderos orígenes de la pandemia.
y estaban circulando correos electrónicos, estaban circulando documentos y perfiles de diversos investigadores norteamericanos y chinos que supuestamente estaban trabajando en Wuhan, y que el origen de la pandemia había sido cuando uno de estos se había detenido junto al mercado de pescados, creo que era de Wuhan, y que había dejado un gel infectado junto al aire acondicionado, y que por eso había empezado toda la pandemia, y que toda la información que estaba en las fuentes, en la página de la OMS, era falsa, y que las supuestas donaciones de la Fundación Gates a la OMS también eran falsas. Ya, muy bien. Entonces, esa es una información, ¿no? ¿Cuál cree que es el interés de esa información? ¿Por qué consideran que es una noticia de ese tipo? ¿Le han hecho alguna Bueno, indagación? principalmente, sí, busqué bastante sobre esos documentos porque estoy en varios grupos de Facebook en los que publican ese tipo de cosas, así tipo conspiraciones y todo eso. Y la intención era clara, o sea, era el hecho de demostrar, por así decirlo, que toda la pandemia había sido un hecho planeado, y que según las fuentes estaba ahí, China lo había hecho para reducir población y para dañar económicamente a Estados Unidos, lo cual es, la primera no ha pasado, pero la segunda, de que Estados Unidos está siendo afectado económicamente, sí, sí ha pasado. Y así las personas que andaban atando cabos sueltos afirmaban todo esto. Sin embargo, la forma en la que lo comunicaban y el hecho de que no hubiera comunicaciones sobre esto en las medios oficiales, como por ejemplo, Aló, David, desapareciste. ellos decían que en un artículo del Washington News habían puesto esta información de que se había visto a un médico de Wuhan en la estación de trenes que está cerca del mercado. Sin embargo, ¿no se me escuchó? Oh, sí, te estamos ¿Profesor? escuchando. Estamos, ¿Se me escucha? sí, estamos. Sí, sí, sí. Ya. Sí, por ejemplo, ellos citaban una ¿Aló, noticia que había profesor? aparecido en el Washington News sobre cierto científico que se le había visto en la estación de trenes en el día que estaba estipulado según las páginas. Sin embargo, consulté la página de noticias y no aparecía nada. Igualmente, la Fundación Gates y la misma OMS emitieron comunicados diciendo que las noticias eran falsas y que los trabajadores acusados no tenían relaciones con con Wuhan, y que en realidad los que estaban trabajando en ese laboratorio seguían en China y no habían tenido contacto con agentes de la OMS más allá del contacto normal que se había hecho durante la pandemia. Muy bien. Ya, ¿tu nombre es David? David Sandoval. Ya, ahí está Ariana del Carmen, está José Miguel y está Victoria Cupa Durán y Norca Cecilia Anco, ¿no? Sí. Ya, listo, muy bien. Ahí tenemos uno, ya, excelente. Más adelante vamos a luego a hacer ya Sí, el profesor. tratamiento, con lo que voy a ir un poco dándoles información. ¿Otro grupo? Ya, Profesor, ¿quiénes son nosotros, ustedes? el grupo 1. Ya, de Alvarado. A ver, cuéntanos. Sí. Bueno, nosotros hemos visto que está una noticia aquí en Perú, un taller en el país de China, en la que se titulaba, o bueno, daba a expresar que vecinos de los en los que estaban en las ciudades de Shanghái tiraban a sus mascotas desde lo alto de un edificio para, por presuntamente contraer y contagiarlos de coronavirus. Eh, el periódico The Sun se le proporcionó la noticia. Ellos informaron que primero fue un perro el que encontraron en la calle. Resulta que su dueño lo había tirado desde lo más alto del edificio contra un coche que estaba estacionado a las afueras. Eh, los vecinos poco a poco fueron reportando lo que pasaba, ¿no? Porque se asustaban mucho con el impacto de los cuerpos en las calles. Luego se encontraron casi media docena de gatos que contaban con las mismas características. Tenían collares y el pelo estaba, o bueno, el pelaje estaba muy liso. Algunos veterinarios los analizaron y se dieron cuenta pues que efectivamente eran domésticos y luego dieron con los dueños, ¿no? ¿Ya?
acotando un poco, en Estados Unidos se hicieron algunos exámenes sobre si los dos realmente podrían contraer. Esto fue al inicio de la epidemia más que todo, si realmente podrían contagiar a los seres humanos con coronavirus. Resulta de que se encontraron que dos tipos de felinos, creo, podían contraerlo, pero no podían contagiarlo. Una tigresa, si no me equivoco, es la que dio positivo a coronavirus. Ya, muy bien. Ya, hasta ahí está bien. Está en tu grupo Génesis, Karina, Katy y William, ¿no? Sí. Cada uno Ajá. tiene. ¿Cuántas encontraron? ¿Cuántas noticias falsas? Cada uno encontró Encontramos una. esta, Ajá. Profe, encontramos varios. Encontramos la de los felinos y luego también de unos remedios caseros y otra de una esposa china que había dicho que su esposo tenía el coronavirus, pero que ella había cortado las cebollas por la mitad y le había puesto por alrededor de su casa y que eso había impedido que su familia se llenase o se contagiase de coronavirus cuando su esposo había dado positivo y había indicado, ¿no?, que habían venido los paramédicos a revisarla y a revisar toda su casa y aún así conviviendo con su esposo, a ella ni a sus hijos le había dado coronavirus y ella lo había aludido como que era por las cebollas cortadas que había puesto en alrededor de su casa. Ya, muy bien. ¿Qué grupo son ustedes? ¿O todavía El no uno. tienen grupo? El grupo 1. Grupo. ¿El de David Alejandro es el grupo? Alejandro Sandoval. Es el grupo 5, profesor. Ya, grupo 5. Digo, Muy bien. ¿Qué el otro grupo grupo tiene? 4. Es el grupo 4. El grupo 4. ¿Qué otro grupo hay? A ver. Aló, doctor. Profe, nosotros, Ya, ¿quiénes son ustedes? no sé quién sea. Milagro, Ya, Sandro. yo voy después de Pieri. Sí. Mi grupo es de Jorge Rivera, de Luis Fernando. No sé qué grupo somos, a ver, pero. ¿Cuál es tu nombre? Pieri Barrios. Ya, a lo mejor para no estar buscando, yo voy diciendo y van un poco contándome, ¿ya? De César Eduardo Álvarez ya hemos pasado, ¿no? César Eduardo Alvarado Díaz, Sí, profesor. Sí, profe. cosa que voy también esto en mi registro. De Pamela Canagua, Rubí Analí Giraldo. Ya, profesor. A ver, por favor, cuéntenos. Profe. Ya. Yo tengo una noticia sobre un científico que fue atrapado por fabricar y vender el coronavirus a China. Dicen que, investigué y decían que había un video circulando en WhatsApp que afirmaba que un doctor fue detenido, por fabricar y vender el coronavirus a China, pero todo esto fue, era mentira, porque en realidad sí fue detenido por el gobierno de Estados Unidos, pero no por fabricar y vender el coronavirus, sino por hacer una declaración falsa. Además, eso pasó en enero, el 18 de enero, creo. Ya, muy bien. ¿Qué grupo son ustedes? El 2. 2. Está Pamela, Rubí, María de Rosario y María del Carmen, ¿no? Sí, profesor. Ya, el grupo de Milagros, Sandro, Gabriel, Sofía. Buenas noches, profesor. Soy Erika, del grupo 3. Una de las noticias que hemos encontrado que son así relevantes ha sido sobre la Organización de las Naciones Unidas. Por medio del WhatsApp y de las redes sociales, se ha difundido este mensaje que la Organización de las Naciones Unidas estaba brindando apoyo con dinero a las familias más vulnerables. Pero esto es totalmente falso. Y eso ha ocasionado que las personas confíen en eso y estaban brindando sus datos personales para que puedan acceder a esta ayuda, pero todo era falso. Ya, muy bien. También hemos encontrado varias noticias. No hay problema, estamos haciendo una pequeña presentación, yo voy a luego hacer una fichita para que vayamos un poco procesando información. ¿Qué grupo son ustedes? El grupo 3. Grupo 3.
Ya, Sí, están Milagros, Sandro, Sofía, Cecilia, Erika y Almendra, ¿no? exacto, sí, profesor. Muy bien. Solo estamos verificando hoy día y luego voy a dejar yo una fichita para que procesemos. El Bien. grupo de Álvarez, Gallegos, Portugal, Quispe, Chite y Sinsaya. ¿Quién está presente? Sinsaya, profesor. A ver, cuéntanos. Bueno, la noticia falsa que hemos recolectado, pues es las compras por internet de China. Dice que no debemos tener miedo de abrir nuestro correo y según la Organización Mundial de la Salud, recibir una carta o un paquete de China, pues no te pondrá en riesgo de contraer coronavirus, ya que el virus en diferentes superficies sobrevive una cantidad de tiempo muy limitada. Por ejemplo, en acero inoxidable llega a sobrevivir hasta 3 días. Pero si tú haces una compra por internet de China, pues la compra te va a llegar en 3 a 4 semanas. Eso quiere decir que para cuando te llegue el producto, pues el virus ya habrá aparecido. Ah, muy bien. Nos vamos a hacer un pequeño recuento nomás ahora, ¿ya? El grupo de David, Alejandro, Adriana, Carmen, José Miguel, Victoria y Norca. ¿Quién está ahí? Ah, Yo, nosotros- profesor. A ver, una presentada y una noticia falsa. ¿Cómo? Una noticia falsa que hayan indagado. Ya, nuestro compañero David ya les dijo una noticia La sobre... que, sí, la que le dijimos era la noticia falsa. Ya hemos pasado, ¿no? Ya. Solo que estoy acá repitiendo, estoy haciendo mi lista final. El grupo de Melissa, Luis Fernando, Jorge Rivera y Mario Huaraca y Pieri Bryan. Sí, profe, aquí estamos. A ver, por favor. Ya, una noticia que hemos encontrado es que supuestamente en países como en Estados Unidos, Italia, España, etcétera, etcétera, decía que habían aparecido helicópteros, por ejemplo, un 14 de abril a las 10 de la noche, y que iban a empezar a fumigar el virus. Esto que se viralizó más que nada por las redes sociales, inclusive crearon imágenes falsas, como de una institución llamada Generalitat Valenciana, que supuestamente decía que las Fuerzas Armadas iban a tirar un desinfectante a las 11 de la noche, un 14 de abril, para erradicar el coronavirus. Pero todo esto fue falso, pero pese a que se decía que todo esto era mentira, la gente lo seguía publicando, inclusive mucha gente solo por eso dejó de salir de sus casas en los países que les digo, por esto. Pero inclusive el propio Ministerio de Defensa de esos países tenía que salir y decía que todo esto era falso, pero de que obviamente se trataba de una posibilidad que podría pasar, pero al final nunca se llevó a cabo nada. Ya, muy bien. ¿Ustedes qué grupo son? No sé, Nando, ¿qué grupo somos? 4, 5, 6. 6. No, profesor, no, 5 supongo. No, el 6 somos nosotros. Entonces, ¿qué grupo somos, Jorge? Somos grupo 5 entonces, pues, porque el anterior fue el 4, creo. Ya, pues, 5. ¿Aló? Profesor, Y se marchó. Ya son 7:28. Yo hice una intervención y no me preguntó qué grupo era. se fue el profesor, creo. Y se marchó. Hasta que se Chicos, ponga... una pregunta. ¿En qué momento dijo que el orden de los grupos?
Aún no se dijo el nombre. No sabía, no sabía qué número. Yo ni sabía que existía un número de grupos. Como estábamos dando la lista de nombres. ¿Qué grupos, chicos? ¿Qué grupos? Ay, no sé, pero yo dije que era el 4. Perdón si le he quitado su número a alguien. Mi grupo es el 4, chicos. Parece dijo 5, que yo, o sea. Y nosotros somos el grupo 6, por eso es que, o sea, porque fuimos el número 6 en entregar la lista. Ah, entonces éramos 5, pues. Así pues sí. ¿Eso no puede decir antes? Oh, está hablando, éramos 5, está diciendo. Ya ves, por estar de indecisos, el profe se fue. Dios. No, está ahí abajo, creo que su micrófono está desactivado. Todo está siendo grabado, chicos. Saluden a la cámara. Compañeros, ya saben su número de grupo, sino para leerles de acuerdo a lo que está en el grupo, porque ahí aparece el número. Nosotros somos el 6. Ya, chicos, a ver, ya creo que acabó la hora, ¿no? Sí, profe. Ah, sí, profesor, pero quería darle un informe Dime. sobre el alumno Mario Huaraca. Él ya no va a llevar el curso en este grupo, o sea, que ha hecho rematrícula para darlo en el B. Mario Tiene que siempre eso es así. presentarlo de acuerdo al último comunicado, ¿ya? ¿Qué otro grupo? Bueno, ahí nos quedamos. Creo que seguimos a clase, ¿no? O ya están libres. Profesor, con los que no tenían grupo. El grupo de Adolfo. El grupo de Adolfo ya lo tengo. Solo que acá tengo problemas con mi WhatsApp que se ha colgado. Condori Aguilar. Condori Espinosa, Itme y Moyo Choquehuanca. Ya, ese grupo, ¿de quiénes son? Es Condori, Espinosa, Itme, Mollo y Suri Huaynacho. Por lo menos ya he hecho una ronda. Yo voy para el día jueves, presentar una pequeña guía para estructurar mejor nuestra investigación formativa respecto a la información que me han presentado el día de hoy. ¿Listos? Doctor, faltaba el grupo 6, no nos ha mencionado para nada. ¿Quiénes son, pues? Somos Salcedo, Cayo, Flores, Herrera y Vilca. No tengo, no me han enviado. Yo le envié, doctor, el grupo número 6. Lo envié por el grupo de WhatsApp. Adolfo, Ricardo, Salcedo, John, ese es otro grupo, ¿no? Adolfo, John, Romario, Pedro Adolfo y Stephanie. Ya, ya lo tengo acá, ya lo tengo. Ustedes son grupo 6. Nosotros somos el grupo 6. Ya, yo lo voy a verificar y el próximo miércoles ya vamos a estructurar rápidamente. Importante ir a formar los grupos y vayan un poco procesando, si es posible, más informaciones falsas o noticias falsas que luego nos permita un poco identificar algunas características más. ¿Listos? Ya, doctor, muy bien. ¿nos quedamos con una noticia o varias? No, por lo menos uno tiene que tener cada uno. Ah, ya, una noticia por cada uno. Perfecto. Por cada uno. Sí, luego vamos a ir filtrando de acuerdo a lo que vamos a ir generando con la investigación formativa. Ya. Listo, muchachos, nos quedamos ahí. Hasta el próximo jueves. Hasta el jueves, doctor. Chao.